Buenos días, hoy estamos con Diana, que nos va a hablar de perdonar lo imperdonable. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Entonces yo quería hablar contigo porque sé que en tu historia personal has hecho un trabajo muy fuerte de crecimiento personal a través del perdón. Más que el perdón a lo mejor es la aceptación de que a veces en la vida nos pasan cosas desagradables, pero cuando tú decides que tienes que continuar con tu vida, tienes que hacer un trabajo de aceptar las cosas, que todo pasó como tenía que pasar y quitarte las culpas y de dejar de buscar también culpables fuera. Entonces quería que me contaras un poco tu experiencia personal con el perdón. Vale, pues he tenido que experimentarlo en varias situaciones, pero digamos que la más fuerte o en cuanto a lo imperdonable, que se considera imperdonable, pues es la pérdida de un ser querido a través de, o sea, por muerte violenta. Entonces, que alguien le quite la vida a una persona que tú amas, pues no es tan fácil de trabajar y eso es lo que más, lo que más me ha llevado a trabajarme el perdón porque pues después de esa experiencia, claro, te quedan muchos sentimientos encontrados. Por una parte está el dolor muy grande de algo como tan que sucede así, que obviamente no te lo esperas. Luego está el dolor de ver a toda tu familia sufriendo por ese mismo hecho. Y luego está el pensar que hay unas personas por ahí que pues que han quitado la vida de una persona que tú quieres mucho y tienes que trabajar con todos esos sentimientos que se te acumulan ahí pues que son pues sentimientos de, primero de no entender lo que está pasando, luego de rabia porque te parece injusto que tengas que pasar por una situación así, por decisiones que en ese momento tomaron otras personas y tener que superar todo eso, pues en mi caso la verdad es que fue bastante rápido porque fue muy doloroso, me pareció horrible, pero la verdad es que en cuanto a tiempo no se alargó mucho. Fue como, me enteré de noche, esa misma noche fue como estar viviendo una pesadilla, estar como estás pensando, en algún momento me voy a despertar y esto no está pasando. Esto, no sé, estoy teniendo un mal sueño, pero te das cuenta de que el tiempo va pasando y no es un mal sueño, es real y estás ahí y, y entonces es cuando dices, pues no sé qué hacer con esto. O sea, no sé por dónde tomarlo, no sé cómo reaccionar, creo que me voy a volver loca porque el dolor es tal que hay momentos en que sientes que, o sea, que tu cabeza no da más. Pero lo fui asimilando, me fui dando cuenta de que era verdad, o sea, de camino al lugar donde estaba mi familia, ya afrontando todo eso, una parte de mí decía, esto no es cierto, esto no está pasando, pero llegar ahí y encontrarte de frente con esa realidad te hace darte cuenta de que sí que está pasando, de que sí que es cierto y que ahí lo tienes. ¿Qué vas a hacer? Entonces, pues fue horrible, horrible porque fue ver todo ese dolor, sumar el tuyo y no saber, o sea, no saber, sentirte perdida totalmente. Entonces, cuando no sabes por dónde tomar las cosas ni qué hacer con ellas, pues la confusión es tan grande que lo único que haces es sumar más dolor y más dolor y más dolor. Pero empecé a inmediatamente pues a darme cuenta, ¿no? A aceptar, entender, bueno, pues es verdad, mi hermano ha muerto y esto es lo que hay. A partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces vi a mi familia, vi que estaban ahí, vi que lo estaban pasando mal y decidí empezar a ocuparme de lo que me pudiera ocupar en ese momento. Por ejemplo, pues mi hijo estaba pequeño, tenía una hermana pequeña, alguien tenía que ocuparse de ellos mientras iban tramitando cosas que había que tramitarse. Entonces empecé como a ocuparme de una parte de lo que sí podía ocuparme. Mi madre, que fue la que más valor tuvo que echar en toda esta situación, se ocupó de toda la parte legal. Y luego, pues eso, empezar entre todos a aceptar, a compartir el dolor que estábamos pasando. Y entonces a partir de ahí, pues poco a poco lo fui entendiendo, pero era como, entendías y a la vez como que volvías a echar para atrás, ¿no? Porque yo estaba ya asimilándolo, por una parte estaba diciendo, vale, esto es así, pero yo siempre he sido una persona con mucha fe, o sea, creo en Dios,
no de la forma religiosa, pero siempre he creído en Él y además siempre me he dirigido a Él en mis oraciones, en mis meditaciones. Y cuando me viene esa situación, una de las cosas que me pasó fue que me enfadé, o sea, muchísimo, me sentí decepcionada, sentí que Dios me había traicionado porque si alguna cosa hacía yo en mis oraciones era siempre pedir por toda mi familia. Encontrarme con esta situación fue como decir, Dios me ha fallado y además me ha fallado de una forma imperdonable. Porque cómo no le cuidó, cómo no estuvo ahí, cómo permitió que esto pasara, cómo no se pudo hacer nada, o sea, ni siquiera es bueno, que esté muy mal, pero se puede hacer algo por él, no, simplemente esto pasó y se fue, y ahora nos quedamos todos aquí rotos. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Cómo se atreve a fallarme de esta manera? Entonces, me pasé la noche reclamándole por la situación, luego lo entendí, dije, oye, las personas se mueren y las personas se mueren de distintas maneras. Mi hermano le tocó esta manera. Esto es lo que hay y no es un ensañamiento de Dios. Entonces, cuando empecé a entender eso, dije, vale, no es que Dios me haya fallado, es que estas cosas pasan y somos nosotros los que nos ponemos en las situaciones y somos nosotros los que tenemos que resolverlas. Entonces hubo como un encontronazo con Dios, pero a la vez un reencuentro. Y fue bastante, o sea, fue una noche de pasar por todas las emociones de golpe. Y luego, pues con el paso del tiempo, pues al haber sido un hecho de haber pasado de esta manera, de que le han quitado la vida a una persona, pues se tuvo que abrir una investigación. Yo de eso no me enteré mucho, pero algunas personas sí que fueron investigadas, de algunas personas se supo, entonces también fue trabajar con ese hecho. Vi de frente a una de esas personas en una de las reuniones estas en un juicio y acompañando a mi madre una vez, que fue la única vez que fui, pues ponerte frente de esa persona, o sea, ponerte delante, escucharle hablar, escucharle, verle la cara y tú pensar, claro, y esta persona es la que le ha quitado la vida a mi hermano y aquí está, o sea, está siguiendo con su vida y nosotros tenemos que seguir la nuestra, pero sin esa persona y esta persona era responsable y también en ese momento tuve que trabajarme eso. Esa persona quería hablar, quería dar explicaciones, quería decir cosas que realmente yo no sabía si quería escuchar o no. Así que de hecho no las escuché, pero sí que tuve que trabajar con todo ese sentimiento que se reactivó en mí al ver a esa persona y saber que había más personas involucradas, que no todas estaban detenidas, que estaban por ahí. Y entonces también tuve que trabajar el entender, bueno, hay personas que tienen acciones que pues puede ser que yo las juzgue como que algo que no está correcto, pero aunque yo me haya visto directamente afectada y tengo que asumir el dolor que eso me causa, esa persona es la que tiene que ocuparse de lo que hizo, de las consecuencias que va a tener, y yo no voy a entregarle mi vida a esa persona porque yo tengo que seguir adelante con la mía. Entonces, mientras yo esté pensando en quién hizo esto, por qué lo hizo, me estoy quedando en esa situación, me estoy quedando con esa persona y no me parece justo. O sea, ya tuve que pasar por despedirme de una persona a la que yo amaba mucho. También me voy a despedir de mi propia vida. O sea, voy a morir en vida por estar aferrada al dolor, a la rabia, al resentimiento. Dije, pues no es justo y no lo voy a hacer. Yo quería comentarte, Diana, que hay muchas personas que a lo mejor no ha sido muerte violenta, pero sí son muertes a lo mejor inesperadas, que se quedan estancados en esa época, en ese momento y no son capaces de asumir que esa persona no está y es como que están muertos en vida. Y tú sí que has hecho un trabajo de continuar, vale, esto ha ocurrido, tengo que hacer un trabajo de aceptación, tengo que hacer un trabajo de perdón, porque yo no puedo viajar con el rencor en mis espaldas. Y has continuado con tu vida, has seguido trabajando, has seguido criando a tu hijo, incluso ahora estás escribiendo libros y todo esto te honra el decir de que tú has sido capaz de trascender todo eso. Entonces yo quería preguntarte qué cambios has hecho tú desde que ocurrió esto hasta la mujer que eres ahora.
Bueno, pues varios. He tenido que trabajar mucho con este diálogo interno que se va creando en ti porque empiezas a tener una conversación con una parte de ti que te pide que te quedes en el rencor, que te quedes en el dolor. Y tienes que empezar a trabajarte día a día preguntándote todo el tiempo, ¿para qué me sirve ese sufrimiento? Vale, yo me despierto cada día y sufro y sufro y sufro. ¿Y esto qué me aporta? O sea, ¿a dónde me está llevando? No me está llevando a ningún lugar. Para las personas que se han quedado ahí en el dolor y en el sufrimiento, el dolor no se puede evitar. Es una situación duele, tienes que pasar por él. Pero a partir de ahí, lo que tú vas a hacer con ese dolor es una decisión tuya. O sea, la situación ha pasado y tú decides si te quedas en esa situación reviviéndola cada día y pasando por todas las emociones que eso te causa, o te das cuenta de que ya no estás en esa situación, de que sigues viva y de que tienes que seguir adelante porque hay personas a tu lado que te importan, tú misma te tienes que importar y tienes que ocuparte de tu vida, estás viva, tienes que seguir adelante. Pues eso es lo que me pasó a mí, o sea, empecé a tomar conciencia cada día de que yo seguía aquí, de que seguía viva, de que tenía una vida y que tenía un hijo, de que tenía mi familia, los que sí que estaban, y que yo tenía que sumar, no restar, porque tenía que estar fuerte para ayudar a que los demás también siguieran adelante y no que estuvieran ellos que estar detrás de mí también tratando de sostenerme y de ayudarme. Eso me motivó mucho y me ayudó a hacer el cambio y me ayudó a empezar a buscar ayuda porque yo me di cuenta de que a veces intentamos salir adelante solos todo el tiempo y sí, a veces lo consigues, pero hay personas que pueden ayudarte y cuando buscas ayuda, de pronto ese proceso es más rápido. Entonces, ese fue el cambio. Aprendí a dejar que otros me ayudaran también, a no querer hacerlo todo yo sola. Ese fue uno de los cambios más grandes que hice. Diana, yo sé que aparte de todo esto, toda esta experiencia vital te ha ayudado para el tema de escribir, que necesitabas soltar todo esto de algún modo y ese aprendizaje que has hecho, que tú has interiorizado, darlo al mundo, que no se quede solo en ti. Y sé que has escrito unos libros preciosos de crecimiento personal y también el último de aceptación de la muerte, y me gustaría que nos hablaras un poco de tus libros. Bueno, pues sí, he escrito 3 libros. El primero lo he dirigido más que nada, lo he enfocado hacia la mentalidad, a trabajar el sistema de creencias, la programación mental, porque me parece que ahí es donde radica todo lo que luego hacemos. O sea, las emociones y las creencias están totalmente relacionadas. Entonces, el primer libro te trabaja la mentalidad, el segundo libro te trabaja las emociones, porque están unidas las unas y las otras. En el segundo libro trabajo el tema del perdón, trabajo el tema de la aceptación, trabajo el identificar qué te lleva a tener determinadas emociones. Y en el tercer libro, dada la experiencia que tuve y que tuve la oportunidad de ver no solo cómo me afectaba a mí, sino cómo afectaba a otras personas, tener que afrontar la muerte. Entonces hice un libro enfocado hacia a cómo afrontar la muerte, cómo la entendemos y por qué nos produce tanto miedo y tanto dolor. Así que tengo 3 libros que están conectados entre sí, pues por la mentalidad, por las creencias y o sea, por las emociones. Y sé que los tienes a puntito de salir. Entonces, para la gente que los quiera tener, vamos a poner un enlace para que se pongan en contacto contigo y puedas enviarles el libro. Y nada más, comentarte que muchas gracias por haber estado aquí. Si quieres decir algo más sobre qué consejos le darías a la persona que está viviendo en el dolor, con pocas palabras, para que se queden con una idea, que están viviendo en el dolor, para que salgan y continúen con su vida, porque al final una persona se muere, pero el que se queda aquí tiene que continuar, porque si no, se hubiesen muerto todos, no se hubiese muerto solo esa persona. Pues precisamente eso que acabas de decir. Yo, así resumido, le diría, primero, trabajar en aceptar, negar la realidad no sirve de nada porque ya es, y lo único que nos queda es afrontar lo que es de la mejor manera posible desde donde estamos y con las herramientas que tenemos. También que tomen conciencia de que sufrir no sirve de nada, o sea, sufrir no es útil,
creemos que tenemos que estar sufriendo porque eso nos hace buenas personas y porque es lo que está bien visto, pero realmente sufrir te mantiene atado y no te deja seguir adelante. El dolor sí, no lo puedes evitar, tienes que pasar por él, entonces asume que tienes un dolor, deja que pase por ti, si tienes que llorar, llora, grita, haz lo que te haga falta, pero a partir de ahí, suéltalo, o sea, hay que soltarlo todo y realmente sufrimos porque somos incapaces de soltar todas esas emociones que nos tienen ahí atrapados. Entonces, aceptar, soltar y ser consciente de que el sufrimiento es inútil. Esa sería mi recomendación para todas las personas. Y a partir de ahí, vivir porque sigues aquí, tienes que seguir adelante, como puedas, y si no puedes solo, busca ayuda, que la hay. Pues muchas gracias, ya nos despedimos. Muchas gracias por haber participado en las entrevistas del perdón. Y para la gente que nos está viendo, recordarle que esto es parte de una formación que se llama Aprender a Perdonar, que es totalmente gratuita para aquellas personas que necesitan soltar el rencor, porque nos han enseñado a odiar, pero nadie nos enseñó a perdonar. Entonces creo que es muy importante el hecho de que aprendamos a perdonar. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti y hasta una próxima vez. Venga, hasta luego. Hasta luego.